Otto Guevara Gut hasta por 15 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Señorías, estamos en la discusión por el fondo, para el segundo debate del proyecto del Acuerdo Marco de Cooperación entre los gobiernos de la República de Costa Rica y la República de Cuba. Me parece que es un momento oportuno para compartir algunas reflexiones en torno a lo que viven 11 millones de habitantes de esa isla. Cuba es una dictadura desde hace 55 años. En Cuba se violan los derechos humanos todos los días. Los derechos humanos de 11 millones de personas. De 11 millones de personas. El problema que hay con Cuba y esa dictadura de tan larga data, 55 años, es que se ha convertido en parte del paisaje. Parte del paisaje de los países latinoamericanos, de los países mundiales, y ya casi no se habla de la violación sistemática a los derechos humanos que se hace en esa isla todos los días. Se viola el derecho a la propiedad privada. Los cubanos, esos 11 millones de cubanos, no tienen derecho a tener su propiedad. Oigo a los compañeros del Frente Amplio hablar de las personas que habitan en la zona costera, de la preocupación por esas personas que puedan ser desplazadas de sus propiedades. Propiedad privada que no existe en Cuba. No tienen los cubanos derecho a reunirse. No tienen los cubanos derecho a asociarse. No hay partidos políticos. No hay un sistema político que le permita a diferentes opciones políticas como tiene este Parlamento tener una representación en un Congreso, en un Parlamento que levanten la voz disidente al pensamiento de su grupo dirigente, del grupo que ejerce en forma autoritaria el poder. No hay espacios para la oposición. No hay espacio para la libre expresión y por supuesto no hay espacio para la libertad de prensa y ejercer ese derecho que nosotros vivimos todos los días acá, en este Parlamento, con periodistas que cubren esta sesión, que recogen nuestras impresiones y las dan a conocer a todos los costarricenses. Eso no existe en Cuba. No hay libertad de comercio. Las personas, como no hay derecho a la propiedad, las personas lo único que tienen es un ingreso escuálido de subsistencia. Salarios de hambre. No hay garantías sociales. Esas garantías sociales sobre las cuales se conversa y se habla y se hacen discursos un día sí, el otro también en esta Asamblea Legislativa y especialmente por parte de los diputados del Frente Amplio. En ese país, en Cuba, no hay un sistema de garantías sociales como el que tenemos nosotros. No hay un sistema laboral como el que tenemos nosotros. El salario mínimo en Cuba es una fracción diminuta del salario mínimo de un costarricense. Uno, cuando ve esa situación y conoce a través de la prensa el drama que viven esa gran cantidad de personas que huyen de la isla a través de balsas hechizas, a través de neumáticos, a través de una y mil formas, con sus familias, arriesgando la vida. Estas personas lo hacen porque en Cuba no hay posibilidad de prosperar. Y saben que la única manera de prosperar es saliendo de la isla. Y adivinen qué, el régimen no los deja salir de la isla. Es como si aquí en Costa Rica los gobernantes dijeran a partir de ahora nadie sale de Costa Rica. Eso pasa en Cuba permanentemente. Las personas están presas en esa isla. Y eso lo recuerda a uno también el muro de Berlín. ¿Por qué tuvieron que
construir los alemanes de Alemania Oriental un muro para separar a Alemania Oriental de Alemania Occidental. Lo hicieron para impedir que la gente de Alemania Oriental pudiera irse a Alemania Occidental, huyendo de la dictadura del régimen soviético impuesto en Alemania Oriental. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, ahorita voy a terminar y con gusto en la parte final le voy a hacer la palabra. ¿Me avisa? Sí, señora presidenta. Presidenta, los últimos 3 minutos para dárselos acá a mi compañera doña Patricia Mora Castellanos. Entonces les decía, crean el muro para impedir que la gente pueda salir de un país a otro, que puedan votar con los pies, que puedan desplazarse buscando mejores oportunidades. Ese muro, dichosamente ya hace 25 años que cayó. 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y con eso empezaron los alemanes de Alemania Oriental a respirar libertad y empezar a prosperar. Lamentablemente aquí en América Latina tenemos una dictadura de 55 años donde se le están violando los derechos humanos a 11 millones de personas todos los días. Personas que, como les digo, arriesgan su vida, muchas de ellas, para tratar de buscar oportunidades fuera de la isla. Argumentan, hay una miseria, pero total en ese país. Y he escuchado a muchos defensores del régimen cubano decir que esa miseria es por el embargo de los americanos, por el embargo de los gringos, por el embargo de los Estados Unidos de América. Son pobres porque Estados Unidos los tiene embargados, porque le impide Estados Unidos a los inversionistas de ese país invertir en Cuba o comerciar con Cuba. Vean qué paradójico. Acá el Frente Amplio y todos los socialistas de Costa Rica se oponían a un libre comercio con los Estados Unidos y claman por un comercio libre con Estados Unidos y dicen que es el embargo con Estados Unidos lo que tienen los cubanos en la pobreza. Pero no solo eso, se les olvida que están todos los otros países del planeta que comercian con Cuba, que pueden vender productos en Cuba. El gran problema es que Cuba no tiene dinero para pagarle productos y servicios a nadie más porque es un país que vive en miseria. Es un país que está hoy sostenido, en el pasado estuvo sostenido con un respirador artificial que era la transferencia que le hacía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando eso se cae, empieza Cuba a morir como régimen y aparece el nuevo respirador artificial. Hugo Chávez. Hoy Hugo Chávez y luego Maduro se convirtieron en el nuevo respirador artificial para esa dictadura. Hoy que el precio del petróleo baja y baja y baja, tiene preocupados a los venezolanos, pero más preocupados a los cubanos, porque sabe que muy probablemente esa transferencia que tiene hoy medio sostenido al régimen se va a acabar y con eso el régimen sucumbe. Estamos discutiendo sobre este convenio de cooperación y yo espero sinceramente que la aprobación de este convenio le lleve a Cuba, le lleve a sus autoridades la posibilidad de otear en el horizonte lo que es un país que respeta las libertades públicas, que se inspiren en Costa Rica en su régimen republicano de separación de poderes, de nuestro sistema político donde en un Congreso convivimos 9 partidos políticos diferentes, los socialistas, los liberales, socialdemócratas, socialcristianos, grupos evangélicos. Bueno, este parlamento que representa de alguna manera la diversidad que hay en nuestro país, eso no lo tienen los cubanos. Ojalá que con este convenio de cooperación los cubanos empiecen a darse cuenta de que es importante para salir de la miseria que hoy tienen, de la violación a los derechos humanos que se da todos los días en esa isla, que es importante que abracen los valores democráticos de un país como Costa Rica, que es importante que abracen el sistema republicano de organización social como Costa Rica, de tal manera que entiendan la importancia que tiene la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de comerciar, la propiedad privada, que entiendan que es importante respetar a los partidos políticos, el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de movilización, el derecho de irse del país si alguien quiere buscar oportunidades en otro lado, derechos que no existen en Cuba. Yo espero que con este convenio efectivamente los cubanos tengan la posibilidad en un futuro, ojalá más corto y más cerca que largo, de respirar libertad, libertad que no han tenido durante 55 años.
Termino acá mi participación sobre el tema de Cuba, una breve reflexión sobre un par de temas adicionales. Y uno que de alguna manera está vinculado a estas contradicciones de los diputados del Frente Amplio. Escuchando las argumentaciones en favor de APM, en favor de Habdeba, en contra de APM Terminales, diciendo que aquello es un monopolio y no sé qué cosas, escuchando a Ronaldo Blair, el secretario general de Sintrahab, o escuchando a Gerardo Vargas decir que ellos están a favor de la competencia en contra de los monopolios. Bueno, miel sobre hojuelas, casi voy a traer el formulario a don Gerardo Vargas para que se ponga a recoger las firmas para abrir el monopolio Recope, para que abramos el monopolio del ICE, el monopsonio en la compra del ICE, para que abramos el monopolio de Fanal, pero para que abramos el monopolio de Habdeba también. Qué interesante que hoy los del Frente Amplio defienden la libre competencia en contra de los monopolios, y me parece extraordinario. Eso me parece por lo menos un aporte de esta discusión de transformación que se está dando en la cúpula del Frente Amplio, y que espero que eso los lleve a que pronto se den cuenta que es la libre competencia en todas las actividades económicas lo que genera prosperidad a las naciones. La libre competencia en todas las actividades económicas, no como en Cuba. En Cuba no hay posibilidad alguna de competir, no hay posibilidad alguna de montar empresa, no hay posibilidad alguna de que haya propiedad privada. Eso es lo que pasa hoy en Cuba. Entonces, sí, no quería dejar pasar esta oportunidad para recalcar sobre esa contradicción de los amigos de Sintrahab y del Frente Amplio en relación con que hoy son defensores de la competencia. El último minuto, señora diputada, a la diputada Mora Castellanos. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Patricia Mora Castellanos. Por 1 minuto. Hasta por 3 minutos. Fue lo que me indicó el diputado Guevara Gutiérrez.